Cuando Thomas fue condenado a muerte, incluso los guardias apartaron la mirada, porque en el fondo sabían que algo no estaba bien. Nunca lloró, nunca suplicó, pero en el momento en que se lo llevaron, su perro Atlas hizo algo que nadie podía explicar, y lo que siguió desvelaría secretos que la ciudad había enterrado durante décadas. En una tranquila ciudad sureña unida por tradiciones, columpios y el zumbido de viejas camionetas, el juzgado se erguía como un monumento al pasado. Sus descoloridas columnas blancas y sus chirriantes suelos de madera habían sido testigos de un siglo de veredictos, pero ninguno había tenido nunca el mismo peso que el dictado a Thomas Green. Tenía 35 años, era mecánico de profesión, conocido por ser reservado, por no levantar nunca la voz y por pasear a su perro, Atlas, todas las tardes por la avenida Miller. La gente lo llamaba raro, algunos incluso lo llamaban maldito, pero nadie lo había llamado nunca peligroso. Hasta la noche en que un juez lo declaró culpable de asesinato y lo condenó a muerte. No importaba que no hubiera pruebas físicas, no importaba que el propio sheriff de la ciudad hubiera expresado dudas en privado. Una joven había sido encontrada muerta en el río y alguien tenía que pagar. Y Thomas, callado y sin amigos, era un blanco fácil. La sala del tribunal se quedó boquiabierta cuando se leyó el veredicto, pero nadie dijo nada. El miedo y la costumbre habían sustituido a la justicia desde hacía mucho tiempo. Afuera, Atlas esperaba pacientemente bajo el roble frente a las puertas del juzgado. El cruce de labrador negro, con ojos demasiado inteligentes para su comodidad, no se inmutó cuando empezaron las sirenas. No se movió cuando los periodistas le pusieron las cámaras en la cara. Pero cuando sacaron a Thomas esposado, Atlas ladró. Un solo ladrido agudo que resonó por la plaza como un disparo. Luego corrió. Nadie sabe exactamente cómo se coló a través de la barrera. En un segundo, el perro estaba en la acera. Al siguiente, estaba saltando a la furgoneta de transporte de la prisión, arañando la puerta, gruñendo bajo y primitivo, como si algo antiguo se hubiera despertado en él. Los agentes lo empujaron, pero volvió de nuevo, y otra vez, y otra vez. Y fue ese momento, no el juicio, no la sentencia, el que la gente recordaría más, porque fue el comienzo de todo lo que no querían creer, y de todo lo que Atlas estaba a punto de demostrar. La mañana después de la sentencia, la ciudad estaba más tranquila de lo habitual. En el restaurante local, donde los clientes habituales solían discutir sobre fútbol o el pronóstico del tiempo, las conversaciones eran cortas y silenciosas. Nadie quería ser el primero en decirlo en voz alta, pero todos lo sentían. Algo en lo que había sucedido no encajaba. No era la forma en que Thomas había permanecido en silencio mientras se leía la sentencia, ni la falta de confesión o arrebato, y ciertamente no era la forma en que Atlas había reaccionado. Maggie, la camarera que había estado sirviendo café desde antes de que la mayoría de los clientes tuvieran canas, fue la primera en decir lo que todos habían estado pensando. Sirvió una taza nueva para el sheriff Darnell y murmuró: «Él no lo hizo. Tú también lo sabes, ¿verdad?». El sheriff no levantó la vista. Removió su café durante un largo rato antes de responder. «No se trata de lo que yo siento, Maggie. Se trata de lo que podrían probar. Pero no han probado ni una maldita cosa», dijo ella en voz baja. «Y tú lo sabes». Darnell no respondió. No podía, porque ella tenía razón. La acusación había construido su caso sobre pruebas circunstanciales, una huella cerca de la orilla del río que podría haber coincidido con las botas de Thomas, un testigo impreciso que había visto a alguien de pelo oscuro cerca de la zona, y una ciudad que ansiaba cerrar el caso después de una serie de incidentes sin resolver. No era un caso, era un chivo expiatorio vestido de naranja. Mientras tanto, Atlas había desaparecido. Después de ser sacado a rastras de la furgoneta de transporte, había escapado del agente de control de animales destinado a contenerlo y se había esfumado en el bosque detrás del juzgado. Los equipos de búsqueda lo buscaron durante 2 días, pero nadie encontró ni rastro, ni una huella, ni una rama rota. Entonces,
Justo cuando la gente empezaba a suponer que había sido atropellado por un camión o se lo había llevado un coyote, volvió. No regresó a la casa de Thomas, que ya había sido cerrada y precintada por el condado, sino al río. Más precisamente, al tramo exacto de la orilla del río donde se había encontrado el cuerpo de la joven. Un corredor lo vio de pie e inmóvil junto a la orilla del agua al amanecer, mirando fijamente la superficie tranquila. El perro no se movió cuando se acercó, no ladró, no corrió. Simplemente se quedó allí, con el cuerpo rígido, la cabeza inclinada hacia el mismo paraje de juncos donde las autoridades habían recuperado el cuerpo 3 semanas antes. El corredor lo denunció, por supuesto, pero lo atribuyó a una coincidencia, hasta que volvió a suceder y otra vez. Atlas volvía al mismo lugar cada mañana, justo cuando el sol salía sobre las copas de los árboles, y permanecía allí hasta el anochecer. A veces caminaba, a veces olfateaba la tierra, otras veces simplemente se sentaba y observaba, como si esperara algo, o a alguien. Los lugareños empezaron a murmurar. Al principio bromeaban, llamándolo el perro fantasma. Pero no pasó mucho tiempo antes de que el tono cambiara. Algunos decían que estaba embrujado. Otros afirmaban que estaba vigilando el lugar, como si supiera algo que nadie más sabía. Entre los curiosos se encontraba Rachel Dawson, una joven periodista independiente que había crecido en el condado de al lado y que había regresado recientemente a casa después de pasar años en la ciudad. Había cubierto juicios, protestas, escándalos de corrupción, pero nada de esta ciudad parecía sorprenderla. Eso fue hasta que vio a Atlas. Se había topado con el perro una mañana mientras investigaba los antecedentes para un posible artículo sobre condenas injustas. Los detalles del caso de Thomas le habían molestado desde el principio. Demasiado limpio, demasiado rápido, demasiado conveniente. Pero ver a Atlas sentado solo junto al agua lo cambió todo. Rachel se acercó lentamente, cámara en mano. Esperaba que saliera corriendo, pero ni siquiera se inmutó. En cambio, volvió la cabeza hacia ella, con ojos agudos y una inquietante concentración. No había dolor en su expresión. Era otra cosa, algo más cercano a la vigilancia. Se acercó unos pasos y notó que la mirada de Atlas no estaba fija solo en el agua. Estaba fija en un árbol específico justo más allá del borde del sendero, uno al que no había prestado atención antes. Algo en la corteza parecía inusual, desprendida, casi marcada. Rachel bajó la cámara, dio un paso adelante y se arrodilló junto a ella. En el tronco había 3 líneas profundas, rayadas, tenues, pero deliberadas. No eran marcas de garras al azar, eran demasiado rectas, demasiado intencionadas, y encima de ellas, apenas visible a través del musgo, había un nombre. Rozó la superficie con la manga. Grace. Su corazón empezó a latir con fuerza. Grace Holloway. Ese era el nombre de la víctima. Rachel se levantó lentamente, con la mirada fija en el perro. Atlas no se había movido, y en ese momento, Rachel comprendió algo escalofriante. Atlas no había vuelto para llorar. Había vuelto para guiar a alguien. Y ahora ese alguien finalmente había aparecido. Rachel regresó al río a la mañana siguiente, antes del amanecer. El aire estaba húmedo y frío. La niebla se elevaba en zarcillos sobre la superficie del agua como el humo de un fuego olvidado hace mucho tiempo. Esta vez no había traído su cámara, solo un bloc de notas, una linterna y un termo de café negro que apenas bebía a sorbos. Ya no estaba aquí por una historia. Estaba aquí por algo que aún no entendía, pero que no podía ignorar. Atlas ya estaba allí, sentado en silencio junto al mismo árbol retorcido, frente al agua, con una concentración tal que hizo que Rachel se sintiera como una intrusa en el ritual de otra persona. No se movió cuando ella se acercó, no gruñó ni ladró, ni reconoció su presencia con nada más que un parpadeo lento. Era como si ya hubiera aceptado su papel en lo que fuera esto, como si hubiera estado esperando a que ella se pusiera al día. Se arrodilló de nuevo junto al árbol, esta vez acercando la linterna a la corteza. El nombre seguía ahí, Grace, pero debajo,
Ahora que la luz atravesaba el musgo y la intemperie, notó algo más tenue. Una serie de números grabados, 6.17.92. ¿Una fecha? ¿Coordenadas? Su pulso se aceleró. Sacó su libreta y lo anotó. Atlas se levantó lentamente y comenzó a caminar no hacia la ciudad, ni hacia el comienzo del sendero, sino hacia lo más profundo del bosque. Rachel dudó solo un segundo antes de seguirlo. No había camino, solo tierra húmeda, raíces enredadas y ramas que arañaban su chaqueta como dedos quebradizos. Caminaron en silencio durante casi 20 minutos. La respiración de Rachel se hizo más superficial, más por la anticipación que por el esfuerzo. Finalmente, Atlas se detuvo al pie de una cabaña en ruinas, pequeña, hundida, casi tragada por el bosque que la rodeaba. Parecía abandonada desde hacía años, tal vez décadas, con un porche derrumbado y contraventanas rotas colgando torcidas de sus bisagras. Sin embargo, algo en ella parecía inquietantemente intacto, como si sus secretos simplemente se hubieran quedado dormidos. Rachel dio un paso adelante con cautela. El aire olía a podredumbre y hierro. Empujó la puerta para abrirla, esperando a medias que se cayera de su marco, pero se mantuvo en su sitio. Dentro, el polvo se arremolinaba en el haz de su linterna. Una mesa estaba volcada en el centro de la habitación. Trozos de papel rasgado cubrían el suelo, junto con un farol oxidado, una bota y lo que parecía sangre seca manchada a lo largo del borde inferior de un armario. A Rachel se le cortó la respiración. Se movió lentamente, pasando por encima de las tablas rotas del suelo, hasta llegar a la pared del fondo. Allí, clavada con un clavo tan oxidado que casi se había disuelto, había una fotografía descolorida. Mostraba a una joven, Grace, sonriendo junto a un hombre cuyo rostro había sido violentamente arañado con algo afilado. Detrás de ellos se alzaba el mismo árbol donde Rachel había encontrado el grabado. Sacó una foto con el teléfono, con la mano temblando ligeramente, y luego bajó la vista y vio a Atlas sentado en el umbral, observándola. No había entrado. No lo necesitaba. Ya había estado allí. Rachel regresó a la ciudad y se pasó el resto de la tarde investigando. Visitó la oficina de registros públicos, revisó los archivos de propiedades y finalmente encontró un permiso emitido en 1991 para el sitio de la cabaña. El nombre que aparecía en el documento la dejó helada. Edward Holloway, el padre de Grace. Sus manos se congelaron sobre el teclado. Grace Holloway había muerto a los 23 años. Según todos los registros oficiales, vivía con su primo cuando desapareció. Su padre, un capataz jubilado, había fallecido 5 años antes, mucho después de que la cabaña se hubiera deteriorado. Entonces, ¿por qué su nombre estaba grabado en ese árbol? Rachel siguió indagando y solicitó documentos policiales sellados a través de un contacto que aún tenía en la ciudad. Lo que recibió más tarde esa noche lo cambió todo. En la denuncia original de desaparición presentada en las primeras etapas de la investigación, la madre de Grace había declarado que su hija había estado involucrada en una relación inestable con un hombre cuyo nombre se negaba a revelar. La declaración había sido redactada en los documentos del juicio. La identidad del hombre nunca había sido revelada en el tribunal. Thomas Green ni siquiera había conocido a Grace personalmente, al menos no según el testimonio oficial. Rachel ahora sabía que eso no era cierto. Volvió a revisar las transcripciones del juicio, línea por línea. El fiscal había hecho hincapié en el comportamiento solitario de Thomas, su falta de coartada, su proximidad al río. Pero en ningún momento habían revelado la mención temprana de un novio. En ningún momento habían reconocido que la escena del crimen, supuestamente aleatoria, estaba a poca distancia a pie de una propiedad que había pertenecido al padre de la víctima. No era incompetencia, era supresión. Y Rachel solo tenía una explicación de cómo había descubierto algo de eso. Se volvió hacia la ventana, donde Atlas estaba sentado bajo la luz del porche, esperando, con los ojos fijos en los suyos a través del cristal, no suplicando, no exigiendo, solo observando, como diciendo,
¿Ahora me crees? A la mañana siguiente, Rachel volvería al río con Atlas, pero esta vez alguien lo seguiría. Y no eran los únicos que indagaban en el pasado. Cuando Rachel llegó al río a la mañana siguiente, la niebla ya había empezado a disiparse, dejando al descubierto los árboles esqueléticos que bordeaban la orilla como centinelas silenciosos. El aire tenía esa tensión pesada, densa e inmóvil, que siempre parecía asentarse antes de que algo se rompiera. Atlas ya estaba allí, sentado bajo el árbol, como todas las mañanas desde el arresto de Thomas, pero esta vez no estaba solo. Un sedán plateado estaba aparcado justo más allá del comienzo del sendero, con el motor aún caliente y el parabrisas empañado por dentro. Rachel aminoró el paso. Escudriñó el área con cuidado, tratando de detectar algún movimiento, pero no vio a nadie. Cuando se acercó a la orilla del río, Atlas se puso de pie, con una postura alerta, y no se volvió hacia ella, sino hacia el bosque que tenían detrás. Rachel se quedó paralizada. Un susurro en la maleza, una rama que se rompía. Se dio la vuelta rápidamente, con el corazón golpeándole las costillas. Pero cuando miró, no había nada, ninguna figura, ningún sonido. Solo la quietud de los árboles mecerse suavemente con la brisa. Sin embargo, Atlas no se relajó. Mantuvo el cuerpo de cara al bosque, la cabeza baja y las orejas bien abiertas. Rachel se arrodilló a su lado y le acarició suavemente la espalda con la mano. Tenía los músculos tensos. Susurró: «Tú también los viste, ¿verdad?». Respiró hondo y volvió a mirar hacia el árbol. Necesitaba volver a ver las marcas de arañazos, la fecha, el nombre, las coordenadas. Pero la corteza había cambiado. Alguien la había raspado. El nombre Grace seguía siendo apenas visible, pero los números de debajo habían sido arrancados. El tronco herido por un cuchillo o un cincel en un intento apresurado de borrarlos. Rachel miró con incredulidad. La última vez que había estado aquí, ella era la única, aparte de Atlas, que lo sabía. Ahora, alguien más también lo sabía y quería que desapareciera. Se puso de pie y volvió a examinar la zona, esta vez moviéndose rápidamente por el borde del sendero. Detrás de uno de los árboles cerca del claro, encontró lo que temía: una colilla de cigarrillo aún caliente al tacto y huellas frescas de botas en la tierra blanda, que se alejaban del lugar. Quienquiera que hubiera venido había estado observando. De vuelta en su coche, Rachel cerró las puertas con llave y comprobó su teléfono. A última hora de la noche anterior, había llegado un mensaje de voz del contacto de la ciudad que no había notado. Pulsó reproducir. Ni siquiera debería estar llamando, dijo la voz, apagada y baja. Pero alguien acaba de acceder al archivo Holloway. Solicitud interna. No es lo habitual. Están intentando sellarlo de nuevo. No sé cuánto tiempo tienes, pero si estás investigando, ten cuidado en quién confías. La línea se cortó. Rachel se quedó inmóvil durante varios segundos, tratando de estabilizar su respiración. Quienquiera que estuviera intentando cerrar esto no estaba trabajando solo y tenían acceso a registros que ella no debería haber visto. Si quería ir más lejos, necesitaría ayuda, pero no podía arriesgarse a ir al departamento del sheriff. Todavía no. Demasiados de los agentes que habían trabajado en el caso original seguían empleados, y si la podredumbre había comenzado desde dentro, serían los últimos en los que podría confiar. Sus pensamientos se dirigieron a otra persona, un viejo amigo de la universidad, Marcus, que ahora trabajaba como investigador privado en la ciudad. No habían hablado en años, pero sabía que él le debía un favor, uno que no tenía nada que ver con el trabajo y sí con algo que ella le había ayudado a enterrar hacía mucho tiempo. Aquella noche, condujo hasta la ciudad con Atlas a su lado en el asiento del copiloto. Se mantuvo erguido durante todo el trayecto, como si presintiera que no solo estaban dejando la ciudad, sino que estaban cruzando un umbral hacia algo mucho más peligroso de lo que cualquiera de los dos había previsto. Marcus se reunió con ellos en la mesa trasera de un restaurante cerca de las afueras de la ciudad. Parecía más viejo, más delgado, más cansado, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Después de ponerse al día durante unos minutos, Rachel lo contó todo.
el juicio, las pruebas que faltaban, la relación oculta entre Grace y un hombre sin nombre, la cabaña, el árbol destrozado y el mensaje de voz. Marcus escuchó en silencio, mirando de vez en cuando a Atlas, que estaba sentado a los pies de Rachel como una estatua tallada en obsidiana. Cuando terminó, Marcus se inclinó hacia ella con voz baja. El hombre de esa foto con Grace, creo que lo he visto antes. Hace años salió un artículo sobre un empresario local involucrado en un altercado doméstico. Los cargos desaparecieron, pero la chica nunca presentó una denuncia oficial. La descripción encaja. Y escucha esto. Ahora se presenta a fiscal de distrito. Rachel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Crees que era con quien Grace estaba saliendo?, preguntó. Marcus asintió. Creo que acabas de meterte en un buen lío. Pero antes de que Rachel pudiera hacer otra pregunta, su teléfono volvió a sonar. Esta vez, no era un mensaje de voz, era una foto, enviada desde un número desconocido. La imagen mostraba a Atlas, de pie frente a la puerta de su motel, y el mensaje decía, «No eres la única a la que engaña». Rachel se quedó mirando la foto en su teléfono durante lo que parecieron minutos, con el pulgar sobre la pantalla, como si tocarla pudiera desencadenar algo irreversible. La imagen era reciente, demasiado reciente. La habían tomado hacía no más de una hora, justo antes de que ella y Marcus llegaran al restaurante. Atlas, de pie frente a la puerta de su habitación de motel, su pelaje oscuro apenas distinguible de la noche que lo rodeaba. El ángulo sugería que había sido tomada desde el interior de un coche aparcado justo al otro lado del aparcamiento. Quienquiera que la hubiera enviado no solo la había estado observando, la habían seguido hasta la ciudad. Marcus se inclinó sobre la mesa y leyó el mensaje por encima de su hombro. «No eres la única a la que engaña». ¿Qué diablos significa eso? Rachel bloqueó el teléfono y se lo guardó en el bolsillo. Tenía el rostro pálido, pero su voz era firme. Significa que no estamos solos en esto. Alguien más está vigilando a Atlas o siguiéndolo y saben que me estoy acercando. Marcus no necesitaba que le convencieran. Sacó un bolígrafo y garabateó algo rápidamente en una servilleta, empujándosela. Número de teléfono desechable. Úsalo a partir de ahora. No me llames por tu línea habitual y no vuelvas al motel. Rachel asintió, tratando de concentrarse a pesar del zumbido en su cabeza. Tenemos que averiguar a dónde va ahora. Está tratando de mostrarme algo, pero aún no sé qué. Se fueron por separado. Rachel condujo hasta las afueras de la ciudad, donde sabía que un guardabosques jubilado tenía una cabaña que alquilaba de vez en cuando. Había sido amigo de su padre y accedió a dejarla quedarse unas noches a cambio de dinero en efectivo y sin hacer preguntas. El lugar estaba apartado, pero eso era exactamente lo que ella necesitaba, lo suficientemente tranquilo para pensar y lo suficientemente lejos como para ver si venía alguien. Esa noche, Atlas no se quedó quieto. Recorrió el suelo de la cabaña, deteniéndose de vez en cuando junto a la puerta, con la cola rígida y las orejas temblando ante cada sonido del exterior. Rachel se sentó en el borde de la cama con su portátil abierto, cotejando registros de propiedad, recortes de periódicos antiguos y los limitados archivos de casos que había conseguido descargar antes de que el sistema volviera a restringir el acceso. Y entonces, justo pasada la medianoche, Atlas ladró una vez, bajo y urgente. Se quedó junto a la puerta, con la pata levantada, mirándola fijamente. Rachel no lo dudó. Cogió su abrigo, una linterna y un bloc de notas y lo siguió en la oscuridad. Caminaron durante casi media hora a través de matorrales densos y terreno irregular, guiados únicamente por la luz de la luna y el ritmo constante del movimiento de Atlas. Parecía saber exactamente a dónde iba, sin vacilaciones, sin giros equivocados, como si su cuerpo recordara algo que su voz nunca podría decir. Finalmente, llegaron a un claro que Rachel no había visto antes. Los árboles se abrían alrededor de una pequeña estructura de hormigón, agrietada, cubierta de maleza y medio hundida en la tierra. Parecía un viejo refugio contra tormentas o un punto de acceso a servicios públicos, olvidado por todos excepto por el paisaje.
Atlas se acercó lentamente, olfateó alrededor de la oxidada trampilla y luego se sentó junto a ella, frente a Rachel. Ella dio un paso adelante con cautela, agarrándose al borde de la trampilla y tirando con todo su peso. El metal gimió, reacio, pero cedió. Una ola de aire viciado golpeó su rostro, húmedo, terroso y teñido de algo metálico. Iluminó el interior con la linterna. La estrecha escalera descendía hacia la oscuridad, con paredes cubiertas de ladrillos viejos y moho. Dudó solo un momento antes de bajar. Al fondo, encontró lo que parecía una sala de mantenimiento abandonada. Las paredes estaban llenas de herramientas rotas y había agua estancada en las esquinas donde el suelo se había hundido ligeramente. Pero lo que le llamó la atención fue la pila de cajas podridas que había a lo largo de la pared del fondo, parcialmente ocultas bajo una lona. Quitó la cubierta y encontró docenas de carpetas de manila, todas etiquetadas con etiquetas del archivo del condado. Algunas estaban mohosas, otras habían sido mordisqueadas por roedores, pero las etiquetas aún eran legibles. Holloway Grace, testimonio de testigo 1992. Holloway Grace, entrevista policial sellada, oficina del fiscal de distrito, memorándum interno, mayo de 1992. Las manos de Rachel temblaban mientras abría el primer archivo. En su interior había páginas mecanografiadas de la declaración original de Grace. No solo había nombrado a su agresor, sino que había descrito una propiedad secreta que él utilizaba para reuniones privadas, una que nunca se incluyó como prueba. ¿Y el nombre que dio? Alan Bowers, el hombre que ahora se presenta a fiscal del distrito. Pero antes de que Rachel pudiera leer más, un repentino crujido en lo alto la hizo quedarse paralizada. Del techo llovía polvo. Había alguien fuera, y esta vez no estaban simplemente mirando. El sonido volvió, más agudo esta vez, inconfundible. Un paso. Alguien estaba caminando por la trampilla de arriba. El metal vibraba levemente con cada movimiento deliberado. Rachel se quedó inmóvil, con la respiración entrecortada a medio camino entre los pulmones y la garganta, mientras se agachaba detrás de la pila de cajas con moho, con la carpeta aún abierta en las manos. Atlas no ladró, no se movió, pero su cuerpo se movió muy ligeramente frente a ella, formando una barrera silenciosa entre ella y las estrechas escaleras que conducían a la superficie. Durante unos segundos, no pasó nada, solo silencio. Luego siguió otro sonido, más cercano, más lento, como dedos rozando la trampilla de metal, buscando su borde. Quienquiera que estuviera allí arriba, no solo estaba mirando, estaba escuchando. La mente de Rachel se aceleró. No podía correr, no había ningún sitio a donde ir. La única salida era volver a subir las escaleras, justo donde estaba la amenaza. Su corazón latía violentamente contra su pecho, pero sus manos permanecían quietas, aferrándose a la carpeta como un salvavidas. Entonces, sin previo aviso, Atlas dio un paso adelante. No gruñó, no refunfuñó. Simplemente se dirigió hacia la escalera con la misma confianza inquebrantable que había mostrado en el río. Y en ese momento, Rachel comprendió lo que estaba haciendo. No solo la estaba protegiendo, se estaba preparando para actuar. Antes de que ella pudiera detenerlo, subió las escaleras a una velocidad asombrosa, sus patas golpeando el hormigón en ráfagas agudas y resonantes. Siguió un fuerte estruendo, luego una ráfaga de gritos airados desde arriba, masculinos, sobresaltados y temerosos. Rachel agarró las carpetas, las metió en su mochila y corrió tras él, la adrenalina anulando todo miedo. Cuando salió por la trampilla, la luz de la mañana le dio en los ojos, cegándola por un segundo. Atlas ya estaba en movimiento, cargando a través del claro, mientras un hombre con una chaqueta oscura tropezaba hacia el bosque, agarrándose el brazo donde Atlas se había abalanzado. El hombre se dio la vuelta y desapareció entre los árboles, sin atreverse a mirar atrás. Rachel no lo persiguió. Se derrumbó de rodillas junto a Atlas, que regresó a su lado sin hacer ruido, con la respiración entrecortada pero controlada y el pelaje erizado.
Solo cuando se sintió lo suficientemente segura como para ponerse de pie, se dio cuenta de que algo se había caído del abrigo del hombre durante el forcejeo. Un cuaderno encuadernado en cuero, medio enterrado entre las hojas, yacía a pocos metros de la trampilla. Lo cogió y lo abrió rápidamente. Las páginas del interior estaban llenas de notas, direcciones, números de teléfono y fechas. Algunas coincidían con la cronología de la desaparición de Grace. Otros parecían más recientes. Uno, escrito con tinta roja gruesa, estaba marcado con 2 círculos. Ejecución reprogramada. Viernes. A Rachel se le hizo un nudo en el estómago. Miró el calendario de su teléfono. El viernes era dentro de 3 días. No durmió esa noche. De vuelta en la cabaña, puso todo en el suelo. Las carpetas, el cuaderno, la foto de Grace, las transcripciones del tribunal y las declaraciones policiales originales. Comparó cada dirección, cada nombre. Quedó claro que el mismo hombre, Alan Bowers, había estado moviendo los hilos entre bastidores durante años, había silenciado a Grace, había manipulado la investigación y ahora estaba a punto de convertirse en el nuevo fiscal del distrito, mientras que el hombre al que había incriminado estaba a días de recibir una inyección letal. Rachel sabía que tenía que actuar. No podía simplemente entregar esto a la oficina del sheriff local, no cuando la mitad de las personas que habían ignorado la verdad todavía trabajaban allí. En su lugar, se puso en contacto con Marcus de nuevo y se reunió con él antes del amanecer en un almacén que utilizaba como base temporal para trabajos delicados. Le entregó los documentos y el cuaderno. «Tenemos todo lo que necesitamos», dijo ella, con voz ronca por el cansancio, pero clara. «Si filtramos esto ahora, con pruebas, con testimonios, lo hacemos público. Y lo hacemos antes del viernes». Marcus estuvo de acuerdo. Se pondría en contacto con un periodista de un importante medio de comunicación nacional, alguien conocido por su integridad y alcance, y Rachel prepararía una cronología completa del caso, desde el comportamiento de Atlas hasta los archivos sellados de los testigos. Pero ambos sabían que se les acababa el tiempo. De vuelta en la cabaña, Rachel se sentó en el suelo junto a Atlas, con la espalda apoyada en la pared mientras miraba por la ventana. Él yacía a su lado, con la cabeza en su regazo, los ojos cerrados pero los oídos alerta. «Lo sabías», susurró. «Lo sabías todo el tiempo». Atlas no respondió, por supuesto, pero a ella le gustaba creer que lo entendía. Rachel se quedó inmóvil frente a su portátil, con los ojos fijos en el asunto del mensaje cifrado. «Has encontrado la verdad equivocada. Sigue investigando. Mira lo que se ocultaba en la autopsia. Sin nombre de remitente, sin dirección de respuesta, solo un archivo adjunto. Autopsy Report Grace Holloway Confidential, PDF». Sus manos se cernían sobre el trackpad. No tenía ni idea de quién lo había enviado, ni por qué ahora. Tal vez era una advertencia. Tal vez era un cebo, pero no había vuelta atrás. Hizo clic. El archivo se abrió con una marca de agua grabada en diagonal en la página. Solo para revisión interna, no para publicación pública. Echó un vistazo rápido a las primeras líneas. Grace Holloway, 23 años, causa de la muerte, ahogamiento. Pero a medida que seguía leyendo, algo le pareció extraño. Muy pocos detalles, demasiadas generalidades. El informe toxicológico faltaba por completo. Incluso las fotos, que normalmente se archivan digitalmente, estaban ausentes. Al final del archivo había una sola nota redactada. Marca consistente con el lugar de la inyección. No se encontraron agentes tóxicos, no se realizaron más análisis. A Rachel se le heló la sangre. Sacó la versión pública del informe que había descargado durante su investigación inicial. Era casi idéntica, pero faltaba esa línea. Había sido eliminada por completo. Alguien había borrado deliberadamente la única referencia a una marca de inyección encontrada en el cuerpo de Grace. Su mente empezó a conectar las piezas. Grace fue encontrada en el río. Se había indicado que la causa de la muerte había sido ahogamiento. Pero, ¿y si hubiera estado inconsciente, drogada, antes de ser sumergida? ¿Y si no hubiera sido un accidente?
sino un método. Se levantó de repente, agarró sus notas y se dirigió a la estantería donde había guardado los archivos físicos de la sala de mantenimiento. En el interrogatorio policial sellado, Grace había mencionado que tenía miedo de alguien a quien le gustaba el control, alguien que la había amenazado para que se callara, alguien que sabía cómo hacer desaparecer a la gente. Sus palabras, desestimadas por los investigadores como una exageración emocional, ahora cobraban un nuevo peso. Rachel llamó a Marcus al teléfono desechable. La autopsia fue manipulada, dijo. Había una marca de inyección. Alguien la borró del informe final. Y eso significa que puede que la mataran antes de que cayera al agua, terminó Marcus con voz grave. Enviaré esto al periodista, pero tienes que tener cuidado. Quien haya borrado ese archivo tenía acceso suficiente para llegar a los registros médicos. Eso no es solo corrupción, es connivencia. Lo sé, respondió Rachel, y voy a volver a la cabaña de Holloway. Marcus intentó detenerla, pero ya había tomado una decisión. Necesitaba saber lo que Grace había estado tratando de decir, lo que había ocultado, escrito o dejado atrás. Atlas la siguió sin dudarlo. Su presencia ahora no solo era reconfortante, sino necesaria. Cada vez que ella dudaba, él avanzaba, como guiándola más allá de su propio miedo. El bosque que rodeaba la cabaña de Holloway se sentía diferente esta vez, más tranquilo, como si también estuviera esperando algo. Rachel entró en la estructura en ruinas. La linterna recorrió la habitación hasta que se posó en la pared del fondo, cerca de la chimenea. Algo había cambiado. Los ladrillos de la parte inferior izquierda habían sido removidos. Se arrodilló, hizo palanca con uno y metió la mano en el estrecho espacio que había detrás. Sus dedos rozaron algo duro y liso. Era una cinta de casete, vieja, sucia, envuelta en una cinta roja descolorida. La miró fijamente durante un largo rato antes de guardarla en su bolso. De vuelta en la cabaña, le pidió prestado un viejo reproductor al guarda forestal y pulsó el botón de reproducción. La cinta cobró vida con un crepitar, el silbido de la vieja cinta magnética susurrando en sus oídos. Luego una voz, joven, frágil, tensa. Era Grace. «Si me pasa algo», empezó, «necesito que alguien escuche esto. Intenté irme, intenté huir, pero él me encontró. Dijo que nadie me creería, que sabía cómo limpiarlo todo. Dijo que tenía amigos en la policía, en los tribunales. Lo grabé una vez. Tenía miedo de quedármelo, pero no podía destruirlo». La cinta hizo clic. Entonces se oyó otra voz, fría, mesurada, masculina. «¿Crees que eres especial, Grace? No lo eres. Eres una niña sin futuro. Si alguna vez intentas delatarme, acabarás como la última. Y esta vez no dejaré moretones». Rachel se tapó la boca. La voz coincidía con un discurso público que había visto solo unos días antes. Alan Bowers. Pulsó rebobinar y volvió a escuchar. Y otra vez. Cada vez, las palabras golpeaban más fuerte. Grace no había muerto por accidente. La habían silenciado. Y ahora, con la ejecución inminente, Rachel tenía lo único que no solo podía detenerla, sino que podía acabar con todo. Pero antes de que pudiera cargar la cinta, la luz de la cabina parpadeó una vez y luego se apagó. Y en el repentino silencio, Atlas se levantó. Su cuerpo se puso rígido mientras se giraba hacia la puerta, las orejas erguidas, la cola rígida y los músculos listos. Alguien los había encontrado. La luz del techo parpadeó por última vez y luego se apagó con un chasquido suave y eléctrico, dejando la cabina sumida en un profundo silencio. Rachel permaneció completamente inmóvil durante unos segundos, con los dedos suspendidos justo por encima del reproductor de casetes y los ojos fijos en los Atlas más allá de la ventana. El sol aún no había salido del todo, y los contornos de los árboles del exterior apenas se distinguían de la niebla matutina que se extendía espesa y baja por el suelo del bosque. Atlas estaba de pie cerca de la puerta, inmóvil pero alerta, con las orejas hacia adelante y la nariz ligeramente levantada, aspirando olores que Rachel no podía detectar.
Ella buscó lentamente su teléfono, pero la pantalla permanecía en negro, sin energía, sin señal, sin batería de reserva al alcance. El generador, viejo y temperamental, ya había fallado una vez. Esta vez no fue un accidente. Se movió en silencio hacia la esquina de la habitación. Agarró su mochila y metió el casete y las carpetas en su interior con rápida precisión. Atlas permaneció cerca de la puerta, inmóvil, hasta que un suave crujido en el exterior rompió el silencio. Una bota, pisando hojas secas, demasiado pesada para ser de un animal, demasiado lenta para ser del viento. Rachel miró hacia la salida trasera. La cabaña del guardabosques tenía una puerta secundaria que conducía a una pendiente detrás de la propiedad, una que se curvaba hacia el camino del río si se seguía lo suficiente. Se dirigió hacia ella con cuidado, con Atlas pisándole los talones, sin apartar la vista de la entrada principal. La puerta trasera crujió ligeramente cuando la abrió, y se le quedó el aliento en un puño. Se detuvo solo medio segundo, y luego se deslizó al aire fresco y húmedo del exterior. El bosque pareció absorberla. Sus ramas se cerraron suavemente a su alrededor, mientras ella y Atlas avanzaban rápida pero silenciosamente por la estrecha pendiente. Detrás de ella se abrió una puerta. No necesitó darse la vuelta para saber cuál era. El hombre estaba dentro ahora. Apretó las correas de su mochila y aceleró el paso, con las botas resbalando ligeramente sobre el suelo cubierto de musgo. El camino era irregular, apenas visible en la luz del amanecer, pero Atlas nunca vaciló. Corría justo delante, con las orejas levantadas y la cola baja, zigzagueando entre los árboles con la misma silenciosa urgencia que había mostrado aquella noche frente al viejo refugio. No solo corría, volvía a liderar. Rachel lo siguió durante casi 1,5 kilómetros, con los pulmones ardiendo, antes de llegar al borde del sendero del río. Allí, justo más allá de la línea de pinos, se encontraba una pequeña cabaña oxidada que en su día utilizaron los guardabosques. Parecía abandonada, ligeramente inclinada con las ventanas rajadas, pero la cerradura de la puerta principal había sido reemplazada recientemente. Rachel no lo dudó. Sacó la llave de emergencia del panel clavado detrás de la contraventana exterior y empujó la puerta para abrirla. Dentro, el aire estaba viciado y seco. El polvo flotaba en el aire como un aliento suspendido. Había un viejo escritorio, un armario de metal y una radio medio desmontada en la pared. Rachel empujó el escritorio frente a la puerta, con el corazón latiéndole en los oídos, y se sentó pesadamente junto a Atlas, que se interpuso entre ella y la ventana, observando. Volvió a comprobar el casete. Seguía intacto. La única copia. Había escaneado algunos de los documentos, sí, pero no este. Si le quitaban el bolso, lo enterrarían para siempre. Buscó su memoria USB de seguridad y la conectó rápidamente a su portátil. El dispositivo estaba casi sin batería, pero le quedaba suficiente para una cosa. Arrastró el archivo de audio a la carpeta encriptada que había creado con Marcus, tecleó la contraseña y pulsó cargar. La barra de progreso avanzó lentamente. 12%, 19, 32. Rachel cerró los ojos por un segundo, solo para abrirlos de nuevo cuando Atlas gruñó, un rugido bajo y amenazante que provenía de lo profundo de su pecho. Un Atlas pasó por la ventana. Una figura, masculina, alta, de hombros anchos, que se movía lentamente a lo largo de la pared exterior de la choza. Buscando otra forma de entrar, Rachel cogió una llave inglesa del armario y retrocedió hacia la esquina, tratando de calmar su respiración. Su teléfono sonó una vez, solo una vez. Una señal, por fin, luego un mensaje. «Te vemos». La señal volvió a desaparecer. Miró el portátil. 89%. Atlas se movió a su lado, presionando suavemente contra su pierna, como recordándole que no estaba sola. No tenía que asustarse, solo tenía que aguantar. 98, 99. Carga completa. Rachel cerró la tapa y susurró: «Lo hemos sacado». Pero ellos también tenían que salir, y justo cuando abrió la trampilla del suelo debajo de la cabaña,
lista para escapar a través del antiguo túnel de drenaje sobre el que había leído en los mapas del guardabosques. Una bota se estrelló contra la ventana delantera. Se les acabó el tiempo. El estruendo del cristal destrozado resonó en el aire como un disparo. Rachel no esperó a ver quién se abría paso a la fuerza por la puerta de la cabaña. Agarró la mochila, abrió la trampilla del suelo y se deslizó por el estrecho túnel de tierra que había debajo, con Atlas lanzándose justo detrás de ella. La trampilla se cerró de golpe sobre ellos, amortiguando el siguiente sonido: el pesado ruido de unas botas aterrizando en la habitación que acababan de dejar. El pasadizo estaba oscuro, estrecho y húmedo, apenas lo suficientemente ancho como para que Rachel se arrastrara apoyándose en los codos. Atlas abrió el camino sin dudarlo, sus patas haciendo silencio contra la tierra compacta. El túnel se curvaba bruscamente después de los primeros 6 metros, descendiendo ligeramente, y la respiración de Rachel se hizo entrecortada por el esfuerzo, el peso de su bolsa arrastrándose sobre sus hombros. Pero no se detuvo. No podía. Detrás de ella, lejanos ecos de movimiento sobre el suelo le recordaban que la estaban persiguiendo. Quienquiera que hubiera venido a por ella ya no solo intentaba asustarla, sino que estaba dispuesto a destruirlo todo, y si eso significaba silenciarla para siempre, que así fuera. Después de lo que pareció una eternidad, el túnel desembocó en una alcantarilla más grande, con un techo lo suficientemente alto como para que pudiera agacharse y moverse más rápido. El agua goteaba bajo sus botas, resbaladiza y fría. Un rayo de luz tenue apareció delante de ella, y con él llegó una ráfaga de aire que sabía a libertad. Surgieron detrás de un matorral de juncos cerca del río, no lejos del lugar donde Atlas había comenzado su vigilia silenciosa. La mañana era tranquila, pero no calmada. Los pájaros se agitaban nerviosos en los árboles y el aire llevaba una carga que Rachel no podía explicar. Ella no dejó de moverse. Corrió a lo largo de la orilla del río hasta que el bosque dio paso a las afueras de la ciudad, donde las líneas eléctricas se extendían por encima de su cabeza y el asfalto reaparecía bajo sus pies. Atlas se mantuvo cerca, sin detenerse nunca, como si supiera exactamente a dónde tenía que ir ella a continuación. Fue solo cuando llegaron al borde de un antiguo depósito de chatarra cuando Rachel lo vio, apoyado contra la valla, con los brazos cruzados, con el mismo aspecto que tenía durante su último encuentro, pero con una nueva pesadez en la mirada. El sheriff Darnell no buscó su radio, no sacó un arma, simplemente la miró, luego bajó la mirada hacia Atlas y finalmente habló. «Tengo tu expediente», dijo en voz baja. «La autopsia real, la cinta, todo lo que Marcus envió». Rachel no respondió. Esperó. «Lo sabía», continuó Darnell. «Hace años. No tenía pruebas, solo rumores. Bowers tenía demasiados amigos, demasiado alcance. Vi a buena gente perder sus trabajos, sus vidas arruinadas. Así que me quedé callado». «¿Por qué ahora?», preguntó Rachel con voz débil, no de miedo, sino de cansancio. «Porque ayer vi la cara del niño en las noticias, el perro de Thomas Green, Atlas. Recordé haber visto a ese perro en el río, el día que se llevaron a Thomas. Recuerdo cómo ladraba, cómo luchaba por permanecer cerca de él». Hizo una pausa. Eso no era solo el pánico de una mascota, era la reacción de un soldado. Rachel parpadeó. «¿Qué estás diciendo?». Darnell la miró directamente a los ojos. «Ese perro estaba entrenado. Saqué los registros de despliegue. Max, Unidad K9, Afganistán. Fue reasignado después de que su adiestrador muriera. Se le dio una nueva identidad, adoptada a través de un programa que pensaron que nadie notaría. Thomas Green no era solo un mecánico, era un veterano, y Atlas era su compañero». El mundo se tambaleó ligeramente alrededor de Rachel cuando se dio cuenta. Atlas no solo había estado protegiendo a Thomas, había servido a su lado, había comprendido el peligro, había comprendido la pérdida, y ahora estaba haciendo lo que siempre había hecho, completar la misión. «Tenemos una oportunidad», dijo Darnell.
Si testificas y lo apoyo con la cinta, la autopsia y una declaración jurada, podemos presentar una moción de emergencia. No detendrá a Bowers, todavía no, pero detendrá la ejecución. Rachel miró a Atlas y luego al sheriff. «Lo haré», dijo. Pero justo cuando se preparaban para irse, sonó el teléfono de Darnell, y cuando contestó, su rostro perdió el color. Han cambiado la fecha. La ejecución se ha adelantado. Va a ser mañana por la mañana. Apenas había comenzado a salir el sol cuando Rachel, Atlas y el sheriff Darnell llegaron al juzgado. El edificio, normalmente tranquilo a primera hora, ya estaba rodeado de una sutil tensión. Vehículos de seguridad alineados en la acera, unos hombres desconocidos, vestidos de traje merodeando cerca de la entrada y alguien vigilando claramente quién entraba y salía. Darnell aparcó a 2 calles de distancia, su coche patrulla sin distintivos, y le entregó a Rachel una carpeta gastada que contenía la declaración jurada, el análisis forense de la marca de inyección oculta y una declaración firmada que confirmaba el origen de la cinta de audio. «Intentarán cerrarlo», dijo en voz baja, «pero si lo presentamos ante el juez Renner antes del mediodía, activaremos una orden judicial de emergencia. Eso nos da tiempo». Rachel apretó con fuerza la carpeta, el peso de todo lo que habían descubierto presionando su pecho como una piedra. Atlas estaba a su lado, con las orejas levantadas y el cuerpo tenso, sin ladrar, sin dar vueltas, simplemente esperando su señal. Había estado en silencio durante todo el trayecto, pero su presencia llenaba el coche como un ancla, manteniéndola en tierra, mientras el pánico amenazaba con filtrarse por los bordes. Salieron por la entrada lateral, evitando las puertas principales, donde ya habían empezado a reunirse las cámaras. Las noticias habían empezado a difundirse, primero como rumores en Internet, luego como titulares en las emisoras locales. Aparecen nuevas pruebas en el caso de Thomas Green. Se revisa la ejecución prevista para mañana. El sheriff confirma la investigación sobre la autopsia suprimida. Dentro, el juez Renner estaba sentado detrás de su escritorio, ya con la toga puesta, hojeando un conjunto de mociones cuando Darnell entró primero en la sala. Rachel lo siguió, conteniendo la respiración, sin saber si el hombre que tenía delante sería un guardián de la justicia o otro muro de ladrillos. «Estamos aquí para presentar una moción para suspender la ejecución de Thomas Green», dijo Darnell, colocando los documentos sobre el escritorio. Renner levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos detrás de las gafas de montura de alambre. «Alguacil», dijo, «supongo que sabe que el propio gobernador firmó la orden que autoriza el procedimiento. ¿Qué espera exactamente que haga?» Rachel dio un paso adelante. «Señor, tengo una confesión grabada del excompañero sentimental de la víctima, registros médicos sellados que muestran pruebas manipuladas y una declaración de un testigo que implica a alguien que no es el señor Green. Los documentos se ocultaron durante el juicio». Renner miró la carpeta y luego volvió a mirar a Darnell. «¿Está esto verificado?» Darnell asintió. «Totalmente. Yo mismo he revisado la cadena de custodia. La oficina del fiscal de distrito participó en la supresión de documentos clave. Puedo testificar bajo juramento». Durante un largo momento, el juez no dijo nada. Luego se reclinó, exhaló profundamente y finalmente asintió. «Ordenaré la suspensión. Pero quiero que la cinta, los forenses y la declaración se transfieran a mi secretario en 1 hora. Y quiero que ambos salgan de este edificio antes de que alguien empiece a hacer preguntas que aún no puedo responder». Rachel sintió que las rodillas casi le fallaban. Atlas se sentó a su lado, con la cabeza ligeramente ladeada, observándola como si sintiera el cambio, algo sutil y triunfante que zumbaba bajo la superficie. Lo habían conseguido. O al menos, habían ganado tiempo suficiente para intentarlo. Afuera, el viento había arreciado. Las nubes se acumulaban en lo alto, como si toda la ciudad hubiera comenzado a despertar de un largo letargo. La noticia de la suspensión se difundió rápidamente. Al mediodía, se habían reunido multitudes frente a la mansión del gobernador, ondeando carteles de protesta, gritando por un nuevo juicio, por justicia, por rendición de cuentas.
Los reporteros se apresuraron a verificar los detalles del audio filtrado, mientras los periodistas de los medios nacionales comenzaban a llegar en masa. Rachel lo vio desarrollarse desde los escalones del juzgado, de pie junto a Atlas, con el teléfono zumbando sin parar con solicitudes de entrevistas, amenazas y súplicas. Ella las ignoró todas. Su atención se centraba en una cosa: llegar a la prisión antes de que fuera demasiado tarde. Marcus llegó en un sedán prestado, con el motor ya en marcha. «No van a esperar mucho», dijo. «Tenemos que estar allí en persona. La prensa y las cámaras no son suficientes». Rachel asintió y se subió. Atlas saltó al asiento trasero. Mientras conducían, Rachel repasó el plan: entregar la orden judicial oficial directamente al alcaide, sin correos electrónicos, sin intermediarios. El original debía estar en sus manos antes de medianoche, o el reloj seguiría corriendo. La prisión se alzaba en el horizonte justo cuando el atardecer se asentaba sobre el campo, con su silueta recortando líneas nítidas contra el cielo rosado y gris. La seguridad en la puerta exterior era estricta, pero una vez que se mostró el sello del secretario, se les permitió pasar, aunque de mala gana. Dentro, el ambiente era más frío de lo que Rachel había imaginado. Las luces fluorescentes zumbaban en lo alto y el olor a lejía flotaba en el aire. Un joven agente los condujo por un estrecho pasillo hasta llegar al ala administrativa. El alcaide estaba esperando, con expresión inescrutable. «Recibí la llamada», dijo. «No pensé que te vería aquí en persona». Rachel dio un paso adelante, colocó el documento sellado en su escritorio y dijo, sin dudarlo: «Ahora me ves». Pero justo cuando se daban la vuelta para irse, otro oficial entró corriendo con una copia impresa en la mano, con los ojos muy abiertos y la voz temblorosa. «Señor, ha habido una brecha. Alguien intentó acceder a la cámara de ejecución sin autorización. Están buscando al perro». Las palabras del oficial flotaron en el aire como un cuchillo. «Están buscando al perro». A Rachel se le cayó el alma a los pies. Se volvió bruscamente hacia Marcus, que ya tenía una mano en el collar de Atlas, listo para moverse. El alcaide dio un paso alrededor de su escritorio, agarró el informe de la mano temblorosa del oficial y lo hojeó rápidamente con creciente preocupación. «Dice que un hombre utilizó una placa de identificación falsificada para eludir la autorización secundaria», murmuró. «Dijo que formaba parte de un equipo de seguridad externo». Nadie le preguntó nada, hasta que intentó acceder al pasillo inferior cerca de la cámara. La mente de Rachel se aceleró. Quienquiera que fuera, no había venido por el papeleo o la orden judicial, sino por Atlas. Ya no era solo un perro, era una prueba militar viva, con memoria de lugares, olores y patrones que ningún humano podría borrar. «¿Dónde está ahora?», preguntó ella. El oficial dudó. Desarmó a uno de los guardias. Se fue al ala este. «Sigue dentro». El alcaide no perdió tiempo. Cogió el teléfono, ordenó un cierre total y llamó a los equipos de respuesta interna. Toda la prisión, con sus muros de acero y hormigón, pronto se convertiría en una trampa, tanto para el depredador como para la presa. Rachel se volvió hacia Marcus. «No podemos quedarnos aquí. Si nos acorralan, se acabó». Marcus asintió. «¿A dónde vamos?» «Por la puerta trasera, salida de la cocina. Hay patrullas mínimas». «No nos persigue a nosotros, persigue al perro». Atlas se quedó en silencio entre ellos, con las orejas alerta, el cuerpo bajo, pero listo. Sus ojos se dirigieron a Rachel, luego al pasillo, como si él también entendiera lo que estaba en juego. El pasillo de fuera ya bullía de movimiento. Los guardias se movían rápidamente en parejas, las radios crepitaban, las botas resonaban contra el linóleo. Rachel y Marcus se movían rápido, agachándose bajo las paredes de cristal y esquivando los estrechos pasillos de servicio hasta llegar a la parte trasera del bloque de la cocina. El aire olía a lejía y grasa industrial, pero el espacio estaba tranquilo, al menos por ahora. Rachel abrió la puerta lentamente. Detrás había un largo camino vallado que conducía al aparcamiento donde esperaba su coche. Pero ya había alguien allí.
Un hombre con una chaqueta oscura estaba junto a su coche, con una mano en el maletero y la otra metida en el abrigo. Rachel se quedó paralizada. No necesitaba verle la cara para saberlo. Era el intruso, el de la cabaña, el que había enviado la foto de Atlas. No solo les había seguido, había estado esperando. Rachel susurró: «Demos la vuelta, por el perímetro». Pero ya era demasiado tarde. El hombre levantó la vista, y entonces todo sucedió a la vez. Metió la mano en el abrigo. Marcus empujó a Rachel hacia atrás. Atlas se abalanzó. Hubo un destello de metal, un grito, un movimiento borroso. Rachel cayó al suelo, Marcus a su lado, mientras Atlas chocaba con el pecho del hombre, haciéndole perder el equilibrio. Sonó un disparo, un único y ensordecedor estallido que resonó por todo el aparcamiento, y el corazón de Rachel se detuvo. Atlas tropezó. El hombre cayó con fuerza contra el pavimento, el arma cayéndole de la mano. Los guardias ya estaban saliendo corriendo por las puertas principales. Uno se abalanzó sobre el hombre, otro recogió el arma, gritando órdenes por la radio. Rachel corrió hacia Atlas. Estaba tumbado de lado, respirando con dificultad, con una mancha oscura que se extendía lentamente por su costado. Le temblaban las manos mientras presionaba la herida, susurrando su nombre, con la voz quebrada. Está bien, estás bien, ¿me oyes? Quédate conmigo». Atlas no gimió, no lloró. Simplemente la miró con esos mismos ojos oscuros, tranquilos, firmes e increíblemente leales. Un médico se acercó corriendo, sacando ya suministros de su bolsa. «Es fuerte», dijo rápidamente. «Lo tenemos, pero tiene que irse ahora». Marcus agarró a Rachel del brazo y la levantó. «Ve con él, yo me encargo de esto». Siguieron al médico hasta una pequeña furgoneta convertida en unidad de triaje, donde Atlas fue levantado con cuidado y colocado en una camilla para estabilizarlo. Rachel se quedó a su lado, con la mano en su cabeza, susurrándole historias que él no podía entender, pero que de alguna manera siempre escuchaba. Afuera, las sirenas sonaban, el atacante estaba inmovilizado y los agentes se apresuraban a reconstruir lo cerca que habían estado todos del desastre. Pero dentro de esa furgoneta, lo único que importaba era que Atlas estaba vivo. Pero justo cuando el médico ajustaba la vía intravenosa, llegó un mensaje al teléfono de Rachel, de nuevo de un número anónimo. «Has salvado al perro. Ahora salva al hombre. Te quedan 12 horas». El reloj del teléfono de Rachel marcaba las 8:03 p.m. 12 horas. Eso era todo lo que se interponía entre Thomas Green y la muerte por inyección letal. Y aunque tenían la orden de suspensión, el ataque a la prisión había provocado el caos. La oficina estatal no había acusado oficialmente recibo. Burocracia, retrasos, resistencia, todo formaba parte del juego ahora, y se estaban quedando sin tiempo. Atlas yacía a su lado en la furgoneta móvil de triaje, con una respiración constante pero superficial. La bala le había rozado el costado, desgarrando el músculo, pero sin tocar el hueso. El médico le aseguró que sobreviviría, pero que necesitaba descansar. Rachel no podía darle eso, no todavía. Le dio un suave beso entre las orejas y le susurró: «Hiciste más de lo que nadie debería hacer. Ahora es mi turno». Afuera, Marcus estaba cerca de las luces intermitentes de una patrulla de policía, hablando con un reportero de una estación de noticias nacional. Ahora había cámaras por todas partes. La historia había llegado a los cables, y una vez que lo hizo, no hubo forma de detenerla. El público había comenzado a despertar, y lo que vieron los conmocionó. Grupos de veteranos comenzaron a inundar las redes sociales con videos sobre Atlas, antes conocido como Max, su historial de servicio y su vínculo inquebrantable con Thomas. Surgieron fotos de su despliegue juntos. Una de ellas mostraba a Thomas con uniforme y una mano en la cabeza de Atlas, ambos enmarcados por un desolador amanecer afgano. A medianoche, un hashtag empezó a hacer tendencia: firmar a Free Thomas Green. A la 1:00 a.m. se estaban formando vigilias con velas frente a los juzgados de todo el estado. Pero dentro de la mansión del gobernador reinaba el silencio. Rachel estaba sentada en las escaleras del juzgado donde todo había empezado,
con una manta sobre los hombros, el teléfono en una mano y documentos en la otra. Ya había enviado 3 correos electrónicos a la Oficina de Ejecuciones del Estado, presentado 2 copias certificadas de la orden judicial y llamado a todos los contactos legales que tenía Marcus. Aún así, no había respuesta, ni confirmación. «Están dando largas», dijo Marcus, uniéndose a ella con 2 vasos de papel de amargo café de gasolinera. «Creen que si guardan silencio el tiempo suficiente, esto desaparecerá». Rachel miró el reloj del juzgado. No lo hará, esta vez no. A las 2:17 a.m., su teléfono sonó. «Número desconocido», respondió inmediatamente. La voz era plana, oficial, fría. «Soy el subdirector Lister. Hemos recibido su documentación, pero a menos que el gobernador emita una suspensión formal, la ejecución seguirá adelante. Una orden de suspensión requiere un acuse de recibo administrativo. No tenemos ninguno en el archivo». La voz de Rachel no tembló. «Lo han recibido. Está registrado. Si siguen adelante, serán personalmente responsables de ejecutar a un hombre inocente». Hubo una pausa, luego un clic. La línea se cortó. Ella se puso de pie. «Se acabó. Vamos al Capitolio. Vamos a llamar a la maldita puerta». Marcus no lo dudó. Cogió los archivos y la siguió hasta el coche. Condujeron toda la noche, los neumáticos cortando el asfalto mojado, el silencio entre ellos pesado pero cargado de urgencia. A las 3:30 a.m. llegaron a las puertas exteriores del edificio del Capitolio. Los manifestantes ya estaban parados a lo largo de la valla, sosteniendo velas y carteles. La policía formó un perímetro abierto, sin saber cómo responder a una multitud que no estaba enojada, pero sí decidida. Rachel se subió al capó de su coche y habló, no con un micrófono, no con una cámara, solo con su voz. «Ellos tienen la verdad», gritó. «Han visto las pruebas, han oído la voz de Grace, saben que Thomas no hizo esto, pero creen que si lo retrasan, si dejan que ese hombre muera tranquilamente en una celda, el resto se desvanecerá». La multitud se quedó en silencio. «Bueno, no se desvanecerá, y yo no me desvaneceré. Y este perro, este soldado, no sangró anoche para que pudiéramos ver cómo mataban a su compañero en la oscuridad». Un grito de alegría se alzó entre la multitud. Una voz, luego 10, luego cientos. «¡Liberen a Thomas! ¡Liberen a Thomas!». Unos minutos más tarde, un joven miembro del personal de la oficina del gobernador salió por la entrada lateral, sosteniendo una tableta, hablando con urgencia por unos auriculares. Hizo contacto visual con Rachel y le hizo una señal para que lo siguiera. Ella corrió. En el interior, la condujeron a través de una serie de pasillos de mármol hasta que se encontró cara a cara con el gobernador Ellis, canoso, sin dormir y visiblemente conmocionado. «Hemos recibido su expediente», dijo. «La orden estaba enterrada, pero he visto la cinta, he oído la voz». Hizo una pausa, luego añadió en voz baja, «y vi al perro». Rachel no pestañeó. «¿Y qué vas a hacer?». El gobernador cogió una carpeta de cuero de su escritorio, firmó un documento final y se lo entregó. «La ejecución de Thomas Green queda cancelada», dijo. «Con efecto inmediato, se programará una audiencia de indulto total. Y quiero que ese perro testifique si es necesario». Rachel salió de la oficina hacia el amanecer con el documento en la mano, mientras la multitud de fuera estallaba en vítores. Pero lo único que quería era volver a la prisión, porque tenía una promesa que cumplir. Y Thomas no sabía que iba a vivir. Las puertas de la prisión se abrieron justo cuando los primeros rayos de sol matutino atravesaron el horizonte gris. El cielo estaba pintado en tonos ámbar intenso y oro pálido, como si la propia naturaleza hubiera estado conteniendo la respiración durante la noche, esperando este momento exacto. Rachel salió del coche, con el documento oficial de indulto apretado con fuerza en sus manos, sus nudillos pálidos contra el papel. Detrás de ella, Marcus la seguía, flanqueado por 2 policías estatales y un representante de la oficina del gobernador. No habría más retrasos, más dilaciones, más excusas. El alcaide estaba esperando en el patio, con una expresión indescifrable,
los hombros cargados por el peso de lo que casi había sucedido. Asintió lentamente y luego les indicó que lo siguieran. El grupo avanzó en silencio por los pasillos. Cada paso resonaba con fuerza en los vestíbulos de hormigón, como el tañido de una campana lejana. Al final del pasillo, justo detrás de una puerta de acero cerrada con llave, Thomas Green estaba sentado en una pequeña celda, con las manos apoyadas en las rodillas y los ojos fijos en el suelo. No había preguntado qué hora era. No había pedido una llamada telefónica. El silencio de la irrevocabilidad se había apoderado de él hacía horas, y lo había aceptado no con miedo, sino con el tranquilo agotamiento de un hombre que se había quedado sin esperanzas. Cuando se abrió la puerta, no levantó la vista, no hasta que oyó un sonido familiar, un suave chasquido de uñas sobre el azulejo, un jadeo silencioso, luego un ladrido bajo y deliberado, uno que no había oído en meses. Levantó la cabeza de golpe, y allí, de pie en la puerta, moviendo lentamente la cola, con el pelaje ligeramente rasurado en un costado pero con los ojos brillantes y vivos, estaba Atlas. Thomas se quedó de pie, demasiado aturdido para hablar. Rachel dio un paso adelante, con voz baja pero firme. «Eres libre, Thomas. Lo han dejado todo. Se ha aceptado la estancia. La investigación está abierta. Te vas a casa». Durante un largo momento, no se movió. Luego se arrodilló, lenta y cautelosamente, como si temiera que todo fuera un sueño que se derrumbaría en el momento en que extendiera la mano. Pero cuando su mano tocó la cabeza de Atlas, cuando ese calor suave y familiar se encontró con su piel, Thomas se derrumbó. No en voz alta, no violentamente, solo un respiro que le tembló en el pecho mientras presionaba su frente contra la de Atlas, con los ojos cerrados y las manos apretadas suavemente en el pelaje del perro. «Buen chico», susurró. «La has encontrado, ¿verdad?» Rachel bajó la mirada, con la garganta apretada. Tardaron otra hora en finalizar el papeleo. Las cámaras de fuera ya se habían reunido. Manifestantes y simpatizantes se alineaban en la entrada principal, cantando en voz baja mientras el sol se elevaba. Cuando la puerta principal se abrió finalmente y Thomas salió, vestido con una sencilla chaqueta de la prisión, flanqueado por Marcus y Rachel, con Atlas caminando firmemente a su lado, la multitud se quedó en silencio, no por confusión, sino por reverencia. Se detuvo en los escalones, sus ojos escudriñando los rostros, las señales, el mar de personas que una vez lo habían ignorado, dudado de él, incluso burlado de él. Y luego, sin decir una palabra, se agachó, colocó su mano suavemente en la espalda de Atlas y el perro se sentó erguido, su postura orgullosa, su presencia imponente. En ese momento, nadie vio a un convicto. Vieron a un soldado, dos, de hecho, uno con 2 patas y el otro con 4. Y juntos, habían sobrevivido a lo que nadie más podría haber hecho. Pasaron las semanas. La tormenta mediática que había estallado en torno a la liberación de Thomas Green no se desvaneció, sino que evolucionó. Los segmentos de noticias, los podcasts, los artículos de opinión y los documentales comenzaron a explorar no solo su condena injusta, sino el silencioso y devastador papel que el silencio y la complacencia habían desempeñado en el casi fin de una vida inocente. Sin embargo, mientras el mundo buscaba titulares y ángulos, Thomas se mantuvo alejado de los focos. No tenía ningún interés en convertirse en un símbolo. Había estado luchando por sobrevivir, nada más. Volvió a una pequeña cabaña en las afueras de la ciudad, que le había prestado una organización de veteranos que había seguido su historia. El aire era limpio allí. Las noches eran silenciosas. Y por primera vez en años podía dormir sin oír puertas de metal y gritos lejanos. Pero no estaba solo. Atlas yacía cerca de la chimenea la mayoría de los días, con una gruesa cicatriz ahora apenas visible bajo su abrigo, curándose con la misma tranquila determinación que lo había llevado a través de zonas de guerra y puertas de prisión por igual. El vínculo entre ellos solo se había profundizado. No se necesitaban palabras. Cada mañana, Thomas se levantaba,
Se servía una taza de café negro y abría la puerta trasera, y Atlas ya estaba allí, esperando, con los ojos levantados hacia el horizonte. Rachel los visitaba a menudo, a veces con Marcus, a veces sola. Había rechazado ofertas de cadenas de televisión y editoriales. En su lugar, escribió un artículo, solo uno, que se publicó en una revista nacional. No trataba sobre corrupción, ni sobre política, ni sobre justicia penal. Trataba sobre lealtad. Lo tituló El perro que no olvidó. El artículo se hizo viral en cuestión de horas, pero lo que más conmovió a la gente no fueron las pruebas ni la batalla legal, sino la imagen que incluyó al final. Una simple fotografía. Thomas sentado en el porche al atardecer, Atlas descansando a su lado, sus siluetas perfiladas por la luz dorada del atardecer. Sin medallas, sin premios, solo paz. El gobernador anunció públicamente una investigación completa sobre Alan Bowers y la supresión de pruebas críticas en múltiples casos. Siguieron las detenciones. La oficina del fiscal de distrito fue destruida y reconstruida. Las políticas cambiaron, pero nada de eso le importó a Thomas tanto como la tranquilidad. Una tarde, Rachel le trajo un pequeño regalo. Un collar de cuero, marrón oscuro, grabado con una sola palabra: compañero. Se lo entregó a Thomas sin decir nada. Él lo tomó con ambas manos, se lo ajustó suavemente al cuello de Atlas y sonrió. Siempre lo fue, dijo Thomas en voz baja, incluso cuando nadie más me creía. Más tarde ese año, la ciudad erigió un monumento cerca de las escaleras del juzgado, una estatua de bronce de un perro sentado erguido, con la mirada fija hacia adelante y la postura alerta. La placa decía: en memoria de todos los que nos protegieron, especialmente de los que no podían hablar. La gente venía de todas partes para verlo. Los niños tocaban la pata de la estatua y preguntaban a sus padres quién era, y la respuesta, siempre, era la misma: ese es el perro que salvó a un hombre. A veces pues no es la voz más fuerte la que dice la verdad, a veces es la que espera pacientemente, observa en silencio, se queda cuando nadie más lo hace. Atlas no era solo un perro, era un guardián, un veterano, un compañero, y al final hizo lo que ningún abogado, ningún juez, ningún funcionario se atrevió a hacer. Él creyó. Si esta historia te ha emocionado, si te ha hecho sentir algo en lo más profundo de tu ser, no dejes que termine aquí. Haz clic en suscribirse y únete a nosotros para seguir contando historias que importan. Historias de valentía, de lealtad, de héroes invisibles que caminan silenciosamente entre nosotros. Y si estás listo para otra, mira esta a continuación.